Estamos con Marcelo Risi, director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Jorge. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. Un placer. Te queríamos preguntar, ¿cómo va a ser este verano de 2020, tanto en España como a nivel internacional? Y va a ser un verano como el que nunca hemos vivido antes, posiblemente. Estamos literalmente en una situación sin precedentes, con lo cual hacer cualquier anticipación, pronóstico certero, de por sí en condiciones normales, es complicado, y más en este entorno, donde toda la base sobre la cual nos movemos sigue siendo en grandes tramos una incógnita, ¿verdad? Y no solo me refiero al turismo, pero sí al turismo como un reflejo de lo que está atravesando la sociedad. En concreto, en cuanto a la temporada, los ciclos, los movimientos de turistas, evidentemente el verano del hemisferio norte es la temporada principal para una de las principales zonas turísticas del mundo, que es Europa, que sigue recibiendo y movilizando más de la mitad del turismo internacional. Y tenemos que ver lo que dictan también las autoridades de salud y sanitarias. Lo que parece casi una certeza es que va a ser un verano, por lo menos en lo que se refiere a Europa, intramuros, dentro de las fronteras europeas, eh, hasta que no se empiece a abrir a nivel sistemático y coordinado, como exhortamos desde la Organización Mundial del Turismo, en las fronteras exteriores. En línea con eso, Marcelo, ¿cuáles son las principales medidas que proponéis desde la Organización Mundial de Turismo para este desconfinamiento, esta vuelta a la normalidad? Bueno, para empezar, no creemos que se pueda hablar de una vuelta a la normalidad, porque realmente el mundo va a haber cambiado y nuestro comportamiento social e individual también. Y esto afecta al turismo directamente, porque el turismo es el sector por excelencia de las personas, para las personas. Será así una nueva normalidad, otros un poco cínicamente la llaman una nueva abnormalidad, la que nos esperan. Eh, las políticas que se recomiendan para el turismo son sobre todo aquellas que ayuden a mantener la estabilidad del sector. Un sector formidable como generador de empleo y formidable como generador de confianza, porque justamente se basa en decisiones individuales que uno toma a nivel individual, familiar y de colectivos. Estamos hablando de apoyar a empresas turísticas, y recordemos que el 80% del sector turístico mundial reside sobre descansa sobre los hombros de pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos, por supuesto, las grandes cadenas hoteleras, líneas aéreas, los que realmente son el músculo visible a nivel global de este sector. Pero el 80% del sector turístico son pequeñas y medianas empresas. Y ellas son las que necesitan apoyo para sobrevivir económicamente. Y en la misma medida, los empleos. Preservar y defender el empleo en el turismo. El empleo como elemento también de movilización social, de generación de demanda, de cohesión social y estabilidad. Esas son las acciones que estamos exhortando a las autoridades políticas para que se pongan del lado del turismo, ya en sus respectivas derivadas de políticas monetarias, fiscales, de apoyo de empleo, inyecciones directamente de transferencias monetarias, medidas fiscales concretas de suspensión o moratorias de impuestos, muchas medidas, vouchers, garantías de pago, eh, y demás. Eso ya evidentemente depende muchas veces de legislación nacional, regional, supranacional, tal vez también a nivel de la Unión Europea. Pero el llamamiento está precisamente a aquellas medidas que contribuyan a la supervivencia de las empresas turísticas y a preservar el empleo. Y esto va a ser una inversión social. Porque te pedimos saca esa bola de cristal que os pedimos muchas veces. ¿Y cómo van a ser los viajes después del coronavirus? No este verano, sino cómo van a ser en términos generales a partir de ahora. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que parece que no vamos a volver a
esa normalidad de la que nos hablabas. Eh, una vez más, ¿cómo vamos a comportarnos a nivel individual? A Ujú, nivel de nuestros colectivos, barrios, ciudades, familias, relaciones laborales. Eh, Esto está siendo un experimento social a escalas mundiales y sin precedentes. Se puede anticipar que va a haber una nueva conciencia global en cuanto a justamente temas de higiene, salud, seguridad sanitaria, el distanciamiento social ya no será un eufemismo, sino será algo concreto, con lo cual la gente de todas las edades y todos los estratos eh, puedan relacionarse. Es decir, creo que a nivel social nuestro comportamiento y en concreto a nivel de los viajes será mucho más consciente de lo que puede pasar, lo que puede suceder. Y ujú, por eso la importancia de la generación de confianza. Es decir, la generación de confianza no como un valor abstracto, una nota a pie de página lejana, sino como un activo, una variable muy concreta para la toma de decisiones. Porque uno como turista querrá esa seguridad. Y seguridad puerta a puerta, ida y vuelta también. Es decir, voy a esperar el comportamiento y el cuidado del entorno y de la seguridad que me ofrezca al destino que yo visite, tanto como yo lo estoy cuidando en casa. ujú. Y eso es lo que va a marcar el turismo y mucho más allá del turismo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos oyendo mucho las aerolíneas que van a tener que limitar las plazas que ofertan para mantener ese distanciamiento social. Grandes hoteles de muchas habitaciones que van a tener que menguar su capacidad. Y en la misma línea se está hablando bueno, de que algunos países, algunas ciudades, algunas regiones, estados establezcan unos cupos de turistas, de visitantes, para evitar masificaciones. Desde la organización, ¿lo veis como algo positivo, como algo necesario? Todo aquello que genere confianza, por un lado, Ujú, del consumidor, también por parte del proveedor de servicios, y que mantenga la importancia como impacto económico por su transversalidad del turismo debe ser mirado con muchísima atención y apoyado. Se trata aquí precisamente de preservar lo que es una actividad que tiene un probadísimo impacto beneficioso para las sociedades si está bien gestionado. Y a partir de ahí las decisiones son las que se tomen realmente a nivel de los distintos estamentos, a nivel ujú. nacional, ¿verdad? Política nacional, regional, comunitaria y demás. Ya valorar medidas específicas, concretas en ese sentido, Mm, sería emitir un valor de juicio también sobre qué clase de turismo queremos. ya, Volvemos y repetimos. La palabra confianza, el término confianza, eh, no es una intelequia abstracta, sino va a ser un argumento muy, muy, muy importante. Y la seguridad, no solo para el turista, la seguridad, primer lugar, obviamente, para el residente, es decir, claro. para las comunidades locales. Y eso también le interesa al turista. Al turista hemos visto en los últimos años la tendencia, evidentemente, mucho más creciente de tampoco querer vivir de espaldas a la realidad que visita, cultural, social, política, eh, incluso. Entonces, si estamos hablando de esa seguridad, veremos muy posiblemente que un viajero consciente, esclarecido de alguna manera, también va a esperar que no solo sea viva en un oasis de seguridad para el turista, sino que eso también evidentemente sea un reflejo de toda una política general. Pero como digo, esta es, tú mismo decías, la bola de cristal, La bola de muchas cristal, veces sí, nos sí. la piden y ojalá la tuviéramos quien la tenga, que sea generoso y la comparta en el espíritu solidario que estamos viviendo en esta Pues sí, sí, semana. se lo pedimos desde aquí también, sí. Marcelo, en línea con esto que estábamos hablando, cupos, menos plazas de aviones, menos plazas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿esto puede significar el fin de la democratización del turismo? Seguramente va a haber un ajuste, evidentemente, a cómo se ha venido viajando. Sí, la democratización del turismo entendida como precisamente una globalización también que ha hecho mucho más, ¿verdad?, asequible y no solo aspiracional un viaje, sino realmente algo que se pueda hacer concreto. Eh, Da para un buen titular,
pero veremos a ver cómo se desarrolla y efectivamente qué eh, apoyos concertados va a haber para el sector turístico. Lo que tenemos claro desde la Organización Mundial del Turismo es que de esta solo salimos literalmente unidos. Eh, sector público, sector público y sector público porque hay distintos eh, niveles y conscientes de lo que puede hacer este sector más allá de su propio sector, porque si algo ha demostrado el turismo en crisis pasadas es que su recuperación beneficia justamente a muchos más sectores indirectamente o ni siquiera indirectamente vinculados con el turismo. Esa es la gran fuerza de este sector. Ya de ahí atrevernos a decir si se va a acabar con la democratización de los viajes o no, sería también bastante audaz. Que va a haber un reacomodo en general, sin duda. Que va a haber un descenso del turismo internacional en los próximos tiempos es la consecuencia lógica de una pandemia y de todos los ciclos que estamos viviendo. Pero yo no lo vería desde un punto de vista fatalista. Somos firmes creyentes en la innovación como motor dinamizador de muchísimas cosas que suceden en nuestras sociedades, en modelos de negocio. ¿Quién hubiera dicho toda la revolución en modelos de negocio que hemos vivido, verdad? Y que han particularmente Sí, sí, sí. tocado al turismo muy de cerca en los últimos, ni siquiera la última década, hablo de un lustro incluso. Sí, sí, Eh, sí. esta nueva conciencia, esta nueva dinámica, esta nueva movilidad de la solidaridad internacional tal vez nos depare alguna que otra sorpresa. Entonces, entiendo que es difícil venir con un modelo de pensamiento, un molde de interpretación de la realidad, de la normalidad que conocíamos y tratamos de aplicarla a esta nueva normalidad que nos espera, pero que tampoco tenemos claro qué matices, qué formas va a haber. Mucho cuidado con anticiparnos y ser fatalistas. Sí, tiene toda la razón, Marcelo. Eh, bueno, hasta la llegada de la pandemia se estaba hablando mucho del turismo sostenible. Bueno, quizás sea una oportunidad de apostar por ello. ¿Puede esta crisis ser una oportunidad para que muchos países revisen ese modelo de turismo que venían haciendo? Bueno, ciertamente esa es la misión de la Organización Mundial del Turismo, es nuestra misión. Somos la agencia de Naciones Unidas que impulsa el desarrollo sostenible a través del turismo. Es Ujú. decir, no el turismo como un fin en sí mismo, pero como un motor que detona un montón de procesos positivos. Y da igual el grado de desarrollo. España es un ejemplo de ello, es un país altamente desarrollado y tenemos otros países en otras zonas del mundo que sí han identificado el turismo para iniciar el desarrollo de sus economías. Por lo tanto, creemos que ya habíamos cruzado gran parte de ese umbral, donde el turismo era realmente, creíblemente, incluido en lo que eran agendas de sostenibilidad. No en vano somos una agencia de Naciones Unidas y evidentemente nuestro marco operativo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y las agendas que le van a seguir porque los viajes no van a desaparecer, ni mucho menos. Si es una oportunidad para repensar modelos y ver dónde estamos, sin duda, pero también lo es, una vez más, extrapolemos a nivel de nuestra experiencia individual. Ujú. Si este confinamiento, si esta experiencia sirve para que muchos a nivel individual se planteen, ¿dónde estoy en la vida? ¿Qué estoy haciendo? Que hagamos balance. ¿Dónde llegué y dónde quiero hacer? ¿Qué quiero hacer cuando pueda viajar mañana? Que es el lema de nuestra campaña digital. Evidentemente que también debe tocarle a un sector como el turismo. Ver dónde estamos, precisamente, cuáles van a ser las nuevas circunstancias y los nuevos condicionantes. ¿Qué pasa si ahora tengo que dejar efectivamente un asiento entre dos pasajeros en un avión? ¿Qué pasa si tengo que bajar el número de camas, plazas hoteleras? ¿Qué pasa si tengo que justamente implementar legislación que garantice y genere esa seguridad que por otro lado necesitamos para que siga manteniéndose una actividad entre personas como lo es el turismo? Entonces sí, la sostenibilidad, igual que el turismo, no es un apéndice, es una cuestión transversal. Entonces, en todo caso, puede reforzar las tendencias que ya veíamos de manera creciente y constatable a nivel de muchísimos países en el mundo, para que el turismo fuera un vector del desarrollo sostenible. Ujú. Pues muy interesante, Marcelo. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer, Borja. Muchísimas gracias. Cuando quieran, podemos Seguro. conversar más.